En fin, trabajé por unos 10 años más o menos en Bruselas y nunca me perdí. Nunca me perdí al llegar a Bruselas en 15 años, hasta que conocí a Ana Alcalde. Nos encontramos en el aeropuerto de Bruselas, camino a encontrarnos con Jaume Asens. Nos subimos al tren y me encontré con alguien que habla más que yo. No. En los 35 y en los 20 minutos de tren que tenía que durar el viaje hasta el centro de Bruselas, repentinamente miré yo por la ventana y vi vacas, creo. Estábamos en el medio del campo, así que la conversación nos llevó a ver un pedazo más de Europa. Ana Alcalde, genial verte, lindo verte de vuelta. Muchas gracias. Qué bonita casualidad, la verdad que sí. Yo tampoco me había encontrado con mucha gente que hablara más que yo. Tú también hablas más que yo. Nunca hablo poco, casi nada. Pues sí, fue muy entretenido. Te tengo que pedir que te presentes porque eso es lo que normalmente hago con todos mis invitados, así que te presentarías. Sí, bueno, soy Hanan Alcalde, soy activista social, sobre todo he estado siempre en el área del racismo y bueno, me embarqué en la causa palestina, primero porque fue la primera causa que me llevó a la acción social y sobre todo a las calles, a manifestarme en Madrid cuando era muy jovencita, apenas tenía 18 años y visité Amnistía Internacional y allí vi un mural muy grande de, bueno, de la situación de Palestina, del apartheid, de la responsabilidad al final de Occidente de ese apartheid. Y bueno, pues por la responsabilidad que me tocaba también y por la injusticia tan grande que era, pues cogí la causa palestina desde muy pronto. Y bueno, está muy unida. Hay una ¿Sí? cuestión personal, ¿no es cierto? Hay una cuestión ¿Qué? personal que tiene que ver con tu familia, que tiene que ver con cómo No, has no, no, ¿no? nunca ha sido porque yo no ahí no conocía a mi marido ni, vamos, además yo era muy en ese momento muy hippie, muy anárquica, había estado viviendo en una comuna, entonces yo la verdad que la idea que tenía, si te digo la verdad, de los musulmanes, ¿no? En ese momento era como muy lo que me habían dado en ética, todavía era muy joven, además que tenía apenas eso, 17 años y lo que habíamos dado sobre todo en ética, que era la única asignatura que habíamos dado prácticamente las religiones. Y recuerdo que yo decía a mis amigas, uy, yo con lo único que no me casaría nunca sería con un moro. O sea, lo veía como que eran muy machistas y bueno, era contrario a prácticamente la vida que yo llevaba, ¿no? Que era muy anárquica, muy hippie y no tenía nada que ver. Pero bueno, esa campaña no tiene que ver mucho también Occidente sobre la idea y la idealización que nos tienen de los musulmanes, ¿no? Que luego fue a peor, ¿no? A partir de los atentados del 11S, luego ya directamente no eran machistas, sino directamente pasaron a ser terroristas, ¿no? Entonces, cuando ya estuve dentro, o sea, primero termino con lo de Palestina, conozco la causa palestina y yo me movilizo en las calles porque es una injusticia, es un tema de colonización y es un tema que todavía somos responsables de permitir esa colonización. Y ahí también, pues, me especializo también en la universidad en el ámbito de la inmigración. Me llama muchísimo la atención otras culturas, me voy sobre todo con amigos de África, me encanta Senegal, y ahí empiezo a conocer un poco más los musulmanes, no lo que me habían contado que eran los musulmanes. Y bueno, pero vamos, ahí totalmente agnóstica, alejada de la religión. Y fue, ya te digo, un proceso en el que uno de los viajes que hago, porque termino antes la carrera que mi amiga, voy a por ella, ¿no? Para que nos embarquemos en un proyecto que teníamos así de vivir en Canarias, bueno, practicar un poco la ideología que nosotros teníamos, la verdad, que éramos muy hippies. Y en eso que la estoy esperando me presentó a mi marido y ahí fue que conocí a mi marido, pero ya llevaba yo entonces en la lucha ¿Esto en dónde, años. dónde fue? Eso fue en Ceuta, me lo presentó en Ceuta y yo ya tenía ahí 22 años. Y ya llevaba yo en plan anarca, hippie total, desde los 16 o antes incluso, ¿no? Desde que me encuentro con unos hippies de Londres en una playa y bueno, pues ahí empezamos una dialéctica, a mí me encanta desde siempre, me ha llamado muchísimo la política, empezamos una lucha de ideas, luego la llevamos a la comuna y en la comuna es donde me di cuenta de que es lo que me gustaría hacer en mi vida, lo que me mueve, luchar por la injusticia social. Y bueno, pues ahí es donde comienzo toda ¿Cómo, esta historia. cómo fue este encuentro que eventualmente se volvió un encuentro del índole de lo privado? Pero ¿cómo fue este primer encuentro en Ceuta con el Islam? Pues no fue en Ceuta, en realidad el primer encuentro lo tuve en Madrid con los hijos de un embajador que estaba aquí en España
me acuerdo, Abslan y Yusef, y resulta que yo viajaba gratis en avión porque ayudé a un chico a sacárselo de azafato. Y entonces los que viajábamos en avión nos poníamos los últimos en la fila para ver si quedaban plazas, y si quedaban plazas, pues podíamos viajar. Y entonces él era novio de una azafata, ¿vale? Y yo estaba por mi amigo. Porque mi amigo en ese momento no tenía novia, solo puso no tenía madre, puso al padre, podía poner 3 personas, puso al padre, a mí, y le quedaba una plaza libre. Y entonces, pues nada, ahí fue cuando conocí a este chico Aslan, que además, lo que te digo de los prejuicios, tenía el pelo negro, una gabardina larga, yo me creía que era italiano, la verdad, lo vi así muy elegante, yo tenía la idea de los moros, de los que iban a mi pueblo, que llevaban la manta, el radiocasero, o sea, una idea completamente diferente. Y entonces, pues ahí conozco a este chico y sin saber todavía que era musulmán ni nada, me invita cuando volviéramos, yo iba a Ceuta a ver a mi amiga, pero al volver de Ceuta me llamó, que él vivía en Madrid, para que pasara el Ramadán con ellos. Y ahí es que conozco el Ramadán, empiezan a hablarme de la religión y tal. Y fue mi primer contacto con la religión, no fue a través de mi marido. Y nada, ya ahí la verdad que me dio bastante curiosidad porque era algo completamente a lo que habíamos estudiado en el colegio, como nos lo habían vendido. Y bueno, también al final, cuando lo descubres de dentro y ves que te lo han contado de una manera que no es, y a la vez unes esto a la causa palestina, que al final lo de Israel y el sionismo es un proyecto supremacista, pues todo al final está embarcado en la misma idea, ¿no? En la Un misma poco lucha antirracista. hay un poco una caricatura, ¿no? Con la que creo que es algo que a muchos nos ha pasado en nuestras primeras relaciones y amistades Sí, con el mundo árabe o con musulmanes o con gente sí, del Magreb, que es que tenés cierta construcción que te han vendido. sí. Creo que en mi caso por ahí fue más liviana porque mi historia familiar está un poco más atada a diferentes figuras del Islam en Argentina, pero de todas formas venís con cierta caricatura, cierta imagen, y esa imagen no sobrevive el primer encuentro y las primeras amistades, ¿no? Porque las No. primeras cenas, los primeros abrazos, o sea, simplemente te encontrás con la humanidad del otro, más allá de la caricatura que te vendieron. Claro, yo para romper los prejuicios fue a base prácticamente, yo creo que a lo mejor no sé si los hubiera roto tanto, ¿no? Porque yo fue a base de convivencia, ¿no? Estuve conviviendo con ellos en su Ramadán y yo empezaron a romperme, pero vamos, prejuicios, pero de uno en uno por todos los lados, o sea, y sobre todo lo que predicaban, o sea, su intención en el mundo, que es no hacer daño a nadie, es la sumisión a Dios, pero me habían pintado prácticamente que era matar por Dios, por así decirlo. O sea, una idea bárbara y contraria completamente a vivir en paz, ya que todos somos iguales, a que no tienes permiso ni para matar una mosca, y de la idea que me habían lanzado a la que vivía con ellos, eran dos mundos completamente diferentes. Y bueno, yo creo que si al final nos conociéramos, no lucháramos tanto por echar al inmigrante y lucháramos más por conocerlo, hubiera espacios de encuentro donde verdaderamente los conocieras y conocieras al final, en realidad, cómo es su día a día, cómo su vida, cómo plantean el mundo, cómo plantean la vida, pues yo creo que sería completamente diferente, podríamos vivir en paz, ¿no? Pero bueno. Me gusta llamarlo la filosofía o el proyecto mate. Ujú. Obviamente, viniendo de donde vengo, tomamos mucho mate y tomamos mucho mate juntos. Y tengo que decir que a veces cuando lo pienso me doy cuenta que es un poco asqueroso, porque tenés a 10 personas y todos comparten la misma bombilla, que es nuestro sistema de inmunización, ¿no? O sea, si no tenés buena vacuna, sistema de vacunación, compartís bombilla, pero es cierto que hay algo en el trato diario, en esta relación cara a cara, eh, que creo que va más allá del entendimiento. O sea, de repente la gente se vuelve importante para vos. Alguien que pensabas que era el enemigo, que era un peligro, se vuelve importante para vos, parte de tus afectos. Ok, y ahora en adelante, ¿conoces a quién va a ser tu marido en Ceuta? Sí, era amigo de mi amiga, del grupo de mi amiga. Bueno, también yo ahí tenía un montón de prejuicios también con los militares, aunque eso yo todavía no al 100% no lo he superado, pero es verdad que prácticamente Ceuta es un estado policial, hay muchísima policía y muchísimos militares. Y yo, claro, que era tan súper hippie, antisistema, yo, bueno, pues yo los ejércitos los veía solamente como para hacer la guerra, decía yo, pero bueno, los ejércitos, esto, pero ¿por qué te vas con militares? Le decía yo a mi amiga, que también era en plan hippie como yo, pero ¿cómo puedes tener amigos militares? Y entonces, pues la verdad que también ahí rompí muchos prejuicios porque, bueno, también en Ceuta había pocas salidas laborales y la mayoría de los jóvenes tienen el ejército al final como una opción y no van con la idea de guerra, sino van con la idea de misiones de paz, la mayoría de ellos, de los que yo conocía. Bueno, y está en ese grupo.
Y ahí me lo presenta y la verdad que yo cuando estoy hablando con él y me llama la atención, si te digo la verdad no sabía ni siquiera que era musulmán. Yo sé que cuando le gustaba mucho el cine y empezó a invitarnos a nuestras amigas y tal a ver películas y eso, y yo la verdad que lo veía que hacía espacios, nos dejaba solas en espacios muy largos de tiempo. Yo decía, pero este hombre, ¿por qué? Pero bueno, yo la verdad que no, tampoco ideológicamente no me había fijado en él porque tampoco él hablaba de política ni nada de eso. Y la verdad que no lo vi como una pareja para nada desde el principio. Pero luego fíjate que fue lo que se supone que nos iba a separar, lo que nos unió. Porque le pregunté, bueno, una vez no, porque me choqué con él, fui como al servicio y me lo encontré rezando. Y fue a mí lo que me llamó la atención. Dije, mira, este chico que parecía así, yo lo veía en plan, pues los prejuicios que tenemos, digo, pero este chico que parece así superficial, digo, pero ¿y este chico? Y entonces yo voy a mis amigas, oye, me encontraba a este chico ahí en el suelo, con la cabeza en el suelo, rezando. Y me dicen, sí, es que es musulmán, yo es que ni lo sabía. Y ya ahí o sea, se inició un tema ya de conversación que para mí ya era interesante. Y entonces, pues, dije, ostras, pues no, oportunidad de saber, a ver, este chico como que es musulmán, si tal, o sea, porque yo ya por muchas cosas había tomado prejuicios. Y luego, pues, cuando empezó a hablarme, ¿no? De cómo entendía la religión y cómo era su forma de ver el mundo, pues la verdad que fue por lo que al final como que se me abrió el corazón y lo vi de otra manera. Y digo, hay que ver que lo que me separaba de este mundo justamente al final ha sido lo que me ha unido, ¿no? El conocerlo al final y ver su forma de entender el mundo, que era justamente muy parecida a como yo la entendía, porque yo en ese momento como que llevaba un poco la cultura rastafari. Yo bebía té, yo no bebía alcohol, yo pues creía en la paz, en el que unos nos teníamos que ayudar a los otros, creía más en sistemas pequeños de autoorganización, ¿no? Un poco como la Confederación esta democrática. Y, y la verdad que veía que tenía muchas cosas y muchas similitudes a mi forma de pensar, ¿no? Y bueno, pues ahí se inició todo. A base de conversaciones sobre la religión es que nos conocimos y claro, yo también venía ya de que me habían abierto los ojos de la religión estos dos chicos de otra manera, ¿no? La veía de otra manera. O sea, si me interesó conocerla por él es porque ya me habían dado otra imagen diferente a la que yo ya tenía. Eventualmente eso vino con, te convertiste al Islam Sí. y eventualmente tenés hijos también que criaste en gran medida en Ujú. Marruecos, hablando Sí, árabe y dentro de la religión. ¿Nos puedes contar un poco de eso? pues la verdad que yo para que veía muchas veces, ¿no? Porque también he tenido muchos enfrentamientos porque no es lo mismo interpretar la religión cuando te educan desde dentro como musulmana que cuando tú vienes desde fuera y encima tú vienes ya con una ideología política. Entonces, yo llevaba el análisis de la religión también muchas veces también a lo político, ¿no? Y entonces ahí tenía bastantes enfrentamientos con personas que eran muchísimo más tradicionales y que su visión era mucho más cerrada y no podía salir de la interpretación religiosa, ¿no? Y yo pues veía que la religión, en función también de cómo tú vieras el mundo o de los acontecimientos políticos, se podían interpretar de una manera o de otra, ¿no? Y entonces yo no quería que mis hijos al final se educaran en la estricta religión como la habían interpretado determinadas personas, ¿vale? O determinado entorno, sin tener en cuenta muchísimas más cosas de otras culturas, de la geopolítica, una visión más amplia, la verdad. Y entonces dije, yo prefiero que mis hijos conozcan la religión por ellos mismos, que aprendan el árabe y la lean ellos mismos, y no la conozcan por las interpretaciones de otros que la han leído y el mensaje al final se ha distorsionado, porque eso ocurría mucho, ¿no? En cosas muy sencillas. Ahora es que te podría poner muchos ejemplos, pero que son estúpidos, pero que es verdad que yo no entendía en ese momento. Y entonces, pues eso lo llevo a vivir a Marruecos y estudian allí durante 5 años. Estudian en Marruecos y entonces por eso aprendieron el árabe. Hablan Estuvieron en todos un árabe. colegio árabe-francés. Sí, ellos hablan árabe. Y pues para que conociera la religión por ellos mismos y no de manera distorsionada. Y entonces, 2023, 7 de octubre, probablemente si lo venías viendo desde antes, que me imagino que lo venías viendo desde antes, como la mayoría de los que estamos trabajando sobre esto, ¿te sorprendió el 7 de octubre? A ver, es que como habíamos vivido ya tantos 7 de octubre, los palestinos vivían tantos 7 de octubre, evidentemente
una explosión y viendo los acuerdos que se estaban firmando, cómo Palestina al final estaba siendo ignorada hasta por los países árabes, pues te sorprendió que, ¿qué es lo que te sorprendió? A mí lo que me sorprendió es, por ejemplo, que los israelíes, o sea, que Israel, con el sistema más sofisticado del mundo y que no deja escapar ni una mosca, no supiese que eso iba a ocurrir. Que la resistencia armada estuviera planeando ataques combativos por la autodeterminación y por la resistencia a la ocupación. Pues si es un brazo armado, lo lógico es que estuvieran intentando esos ataques. Lo que no es lo lógico es que Israel no supiera que estaban planeando ese ataque. También creo que una de las cosas que para mí se volvió muy difícil de digerir, además de, digamos, de las fallas, las evidentes fallas de seguridad israelíes, que todavía quedan por ser determinadas, investigadas, es la reacción, ¿no? O sea, lo considero el 7 de octubre, en lo que refiere a la población civil de Israel, un crimen, pero el crimen, por supuesto, que vino detrás seguido de un genocidio, y no hay crimen alguno, no importa de qué magnitud, que pueda justificar un genocidio, un infanticidio, etcétera. ¿Cómo? O sea, hay un momento inicial en el que tenés una reacción a esto, en el que pensás, ok, estamos hablando de algo de un orden o de una magnitud completamente diferente. Si te digo la verdad, la sensación que tuve directamente fue que los iban a exterminar. O sea, directamente pensé, ¡buah! Esto es demasiado grande, nunca habían llegado tan lejos. ¿Por qué Israel ha permitido que esto suceda? Esto forma parte de un plan. Lo vi clarísimamente. Vi claramente que era una nueva limpieza étnica, que igual que había acontecido anteriormente durante la Nakba, era otra forma de expulsión masiva, de aniquilación masiva. Y siempre lo vi como parte de un plan, la verdad. Y claro, entonces lo primero que haces es poner también los medios y empiezas a ver que lo único que ves es la propaganda israelí y el relato sionista. Y ves las voces de los palestinos que encima llevan un siglo oprimidos, los ves silenciados y sobre todo te lanzan de ellos la imagen de terroristas. Te empiezan a maquillar como que la respuesta debe ser el castigo a todo un pueblo y no a un brazo armado o a los que ellos llaman terroristas, ¿no? Como si en la época de ETA aquí pues nos hubieran bombardeado a todos por vengarse de ETA, ¿no? O sea, eso no era entendible y lo estaban vendiendo así, que era lo que había que hacer, bombardear a toda la población y castigar a toda la población, porque hasta los niños eran Hamas. Todo era Hamas, los edictos eran Hamas. Esta es una frase que se repitió alrededor del mundo en por lo menos todos los idiomas que hablo, que es que no hay inocentes en Gaza. O sea, el discurso israelí lo repitió. En España hubo un buen número de estos personajes mediáticos que lo dijeron abiertamente. Y de hecho creo que en gran medida eso es también lo que ayudó a fomentar la justificación de cosas que por lo menos yo nunca había visto antes. Digamos, creo que no sé cuál es tu sensación, pero a pesar de que había visto la brutalidad israelí y la seguía de cerca, creo que la magnitud de la crueldad y la brutalidad es algo que yo realmente no había visto antes. Sí, aquí lo más alarmante es que lo estábamos viendo todo en directo, ¿no? Y sobre todo que, bueno, al principio yo creo que constantemente se midió la fuerza para ver hasta dónde podían llegar. Yo creo que ni ellos mismos creían que podían llegar tan lejos como de asesinar a 700.000 personas, a 200.000 niños, según la relatora de Naciones Unidas, porque evidentemente hay dos cifras, que están las del Ministerio de Salud, pero que no tiene al final cómo recoger todos los datos, porque la mayoría de la gente permanece todavía en los escombros. Nada más que tienes que ver la imagen de toda Gaza destruida como para comprender que se acerca más a los 700.000 que a los 70.000 que dice el Ministerio de Salud. Sí, pero sinceramente creí que no iban a llegar a tanto. O sea, sabía que iba a ser, pues como todos los atentados que han tenido, una expulsión masiva, la ocupación de Gaza, porque desde luego que ahí estaba el tema también del gas, que estaba enfrente, el expolio de los recursos. O sea, yo todo eso lo imaginaba, pero yo no llegué, pese a que sabía que iba a haber, evidentemente, una limpieza étnica, no creía que iba a llegar a tanto. Y creo que justamente el que haya llegado a tanto es porque precisamente
se le ha permitido. Han ido midiendo la fuerza, la midieron la primera vez que volaron un hospital y vieron que, bueno, que había un poco de alarma social, pero que a nivel de sanciones, a nivel internacional por parte de los gobiernos, no hubo movimiento, no les afectó. Y siguieron. Entonces ya después lo hicieron a cara descubierta. Al principio le echaron la culpa a Hamás, pero después ya volvieron a volar otro hospital, ya volaban las escuelas y mataban a los niños en directo y no pasaba nada. De hecho, sí, o sea, recuerdo específicamente, si no me equivoco, con Al-Shifa, donde había toda una discusión que había sido un error, eventualmente dijeron que los misiles habían venido de las posiciones de Hamás, lo cual, o sea, poco no después, tiene esa capacidad armamentística. pero bueno, Además, poco después además estaban creo que fue la investigación tanto de la BBC como de Al Jazeera mostrando que de hecho venían del oeste, que venían de las posiciones israelíes. Pero es cierto, para mí también es sorprendente cómo la mecánica de impunidad, y aparte mentira a cara descubierta, ¿no? Porque mentira a cara descubierta sobre sí, sí. qué era lo que habían encontrado dentro del Shifa, sobre Sí. el centro de operaciones debajo del hospital, Sí. y un largo... La impunidad aceleraba el genocidio, metía velocidad en el genocidio. Pero siento también que el genocidio aceleró la impunidad, porque repentinamente la impunidad se trasladó, no era solamente que la veías adentro de Gaza, la impunidad se trasladó inmediatamente a cara descubierta a Cisjordania, ataque terrorista con beepers, con pagers en Líbano, y eventualmente, digamos, cosas incluso en Europa, donde viste a los de Maccabi, a los grupos de Maccabi corriendo por las calles de Ámsterdam, azotando a ciudadanos, holandeses, ciudadanos de Ámsterdam, sin ningún tipo de castigo, sin ningún tipo digamos, nada, absolutamente nada. Entonces hay como una mecánica de impunidad israelí que se ha extendido a nivel global, ¿no? Claro, sí. Y ese es el problema que tenemos. Y es también la consecuencia es ahora mismo lo que estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? O sea, Gaza ha sido un laboratorio de hasta dónde podían llegar. Trump también está al final influenciado por autores que son autoritaristas y que no creen en la democracia. Entonces, imagínate, o sea, el aliado que tiene. El aliado es el ejército más poderoso del mundo que cree en el autoritarismo, que no cree en la democracia, y este es el principal financiador de este genocidio. Entonces, esa unión ahora mismo es un peligro para la humanidad. Pasaste a ser conocida como la Barbie de Gaza, y en principio cuando lo escuché, la verdad a mí me resultó medio intolerable, pero sé que encontraste la forma de hacer enorme y efectivo uso de esto. ¿Puedes contar un poco eso? Sí, bueno, la verdad que el ataque fue desde que me expuse en los medios, ¿no? Y le di la oportunidad a un programa que no debería habérselo dado en boca de todos, pero bueno, es que es un arma de doble filo, ¿no? Porque la polémica también muchas veces es importante para poner el tema sobre la mesa, ¿no? Luego habrá gente inocente que se trague la versión al final del maquillaje de Israel, pero tal y como estaba el genocidio puesto encima de la mesa y la gente ya lo estaba viendo, creo que era también una oportunidad de poder hablar de Palestina. Entonces, no tenía que haberle dado la oportunidad porque mucha gente me dijo, ¿cómo te prestas a esos programas, ¿no? Que prácticamente lo que hacen es vincular la inmigración a la criminalidad? O sea, el programa entero es vincular la criminalidad a la inmigración. Es un presentador, además, que se le ve el sesgo claramente de derechas y que, bueno, está haciendo un maquillaje total para que, evidentemente, en las siguientes elecciones gane la derecha. No está haciendo un trabajo ahí político en ese programa brutal. Entre Pero paréntesis, bueno, creo que es sí, importante destacar que mucho de la derecha española está íntimamente ligada con el aparato israelí, con el aparato sí, político del tráfico de influencias israelí en política española, totalmente. totalmente asociado En a la... pleno genocidio se están apoyándole, ¿no? Y ahora precisamente Ayuso está queriendo también tener relaciones comerciales sobre la ciberseguridad con Israel y en pleno genocidio con 700.000 víctimas a cara descubierta, ¿no? Porque ahora la moda y lo que se lleva es ser un Trump. Eso es la moda en la política, ¿no? Entonces, bueno, pues se unía, al final utilizan, ¿no? Como decía Chomsky, ¿no? La propaganda mediática, ¿no? Para hacer política al final y utilizan los medios para eso, ¿no? Y bueno, tenía que jugar con esa doble arma, que podía salirme mal y podía frivolizarse la causa palestina, ¿no? Como también en parte pasó, porque los que al final tienen esa ideología van a querer verlo de esa manera. Pero también podía hacer visible la causa palestina.
Entonces, bueno, le di la oportunidad a este programa y, bueno, me pusieron delante a un ultrafascista, que es el Naranjo, que es el doctor Liendre, que todos saben de nada entiende, que tiene doctor en periodismo, pero es que no hay nada más antiperiodístico que su trabajo. Y empezó pues en una conversación directamente a faltarte el respeto, porque en las preguntas ya te decía estúpida, o sea, a tratarte de niñata, ¿no? Y bueno, era una manera de frivolizar. Al principio yo creía que cuando, porque nunca había entrado en un directo, yo creía que cuando estaba hablando no se me podía escuchar a mí, así que yo estaba alucinando con lo que me estaba diciendo, ¿no? Y con los insultos que me estaba realizando, pero no sabía que en ese momento que podía contestarle, ¿no? Entonces en la siguiente sí le contesté, pero claro, ahí me quedé callada porque no sabía que se me podía escuchar, ¿no? Bueno, y ahí lo que empezó a hacer es a infantilizar mi discurso, ¿no? Se empezó infantilizando mi discurso, que es al final un comportamiento machista. Se empezó también a ridiculizar el discurso exponiéndome en vídeos bailando o lavando el pañuelo. Yo lo que intentaba, que era mi función en la flotilla, era crear contenido para también humanizar a las personas que íbamos en esos barcos, que estábamos siendo señaladas de terroristas, y tenía que exponer cómo era nuestra vida, cómo era nuestro pensamiento, les hacía entrevistas a todos, de dónde venía su lucha, ¿no? Para que la gente también empatizase con nosotros, porque nuestras vidas también estaban en juego. Y o nos conocían y conocían que teníamos una labor humanitaria, o podíamos caer también en que se nos acusase o se nos viese como terroristas, porque luchábamos contra la propaganda mediática, los medios aliados con Israel y también lo que Israel estaba vendiendo desde allí, ¿no? Que si llevábamos armas, que si estábamos vinculados con Hamas, que, bueno, toda una propaganda que ya conoces, ¿no? Y Sí, encima esa propaganda era la que se repetía en esos medios. O sea, se repetía y se hacía eco de esa propaganda israelí. Entonces, claro, era imprescindible que nos conocieran, ¿no? Porque ahora mismo, por ejemplo, como el atentado de Estados Unidos, ¿no? Ahora tenemos que ver que este chico era un enfermero, que era, como la otra chica René, era una activista, era escritora, o sea, había que conocer los datos de esas personas, porque si no, ¿qué te está vendiendo Trump? Te está vendiendo que son terroristas. Imagínate que no tuviéramos los datos de esas personas. Muchos acabarían viéndolos como terroristas. Pues nosotros es un pasaba poco, igual. disculpa que te interrumpa, pero es un poco, digamos, lo que hablábamos hace un momento sobre la caricaturización del musulmán y del árabe, que te lo venden como un terrorista, que te lo presentan como un terrorista, que se instala esta imagen del hombre con barba que tiene un cinturón explosivo alrededor del cuerpo. Claro, Básicamente tiene una función política. exactamente. Chomsky, antes mencionaste a Chomsky, Chomsky habla de la manufactura o la construcción del consentimiento, consentir que bombardeen Irán, consentir que bombardeen Palestina, consentir que bombardeen Líbano, y de hecho es notable porque no solamente tenemos ahora claramente al gobierno estadounidense saliendo a decir que esta gente son terroristas, o sea, René Good por un lado y ahora Preti, para justificar justamente, para consentir el asesinato de civiles, pero Claro. lo que a mí me pareció notable fue que en los días anteriores a que ustedes fueran abordados con la flotilla, y de hecho, quería hablar específicamente de la flotilla, pero declara el gobierno israelí que ustedes van a ser tratados como terroristas, ¿no es cierto? O sea que Claro. evidentemente se instala una imagen de ustedes y esa imagen de ustedes, o sea, entiendo perfectamente que necesita ser refutada. Exactamente, claro, claro. Al principio, entonces, bueno, como te iba contando, hasta llegar a lo de terrorista, pasé por muchas etapas, ¿no? Al principio eso, ¿no? Se intentó, bueno, desviar al final el contenido y hasta llegar a la deshumanización, que aquí es cuando ya me ponen lo de barbigaza, ¿no? Entonces cogen objetos personales míos, que si llevo pulseras de no sé qué, que si llevo bolsos de no sé cuánto. Al final lo que están haciendo es intentar que no se hable del contenido, ¿no? Y dirigir toda la atención hacia mi aspecto físico o mi forma de vivir o mis bienes o mi trabajo para desviar al final la atención y sobre todo restarme credibilidad hasta el punto de generar un odio sobre mí, que al final he sufrido, evidentemente, porque claro, todo esto se ha transformado en mucha gente odiándome porque parece ser que no puedes vivir bien y ser de izquierdas, o vivir bien y querer defender los derechos humanos, o vivir bien y que te conmueva la muerte de niños, o que estés en ese barco, Y no es compatible con dejar tu privilegio. casi como si los buenos modales políticos Claro, requiriesen ser totalmente cruel, brutal y claro. violente.
Y yo ya lo vi esto en Pablo Iglesias, que también, que es una mente privilegiada, que tenía muy buena intención, que utilizó siempre el sentido común y el juicio crítico, para mí también era un referente, y lo vi cómo quedó reducido a rata. O sea, se empezó con el coletas, como conmigo se empezó también con el baile y con la frivolización, y se acabó con Barrigaza para convertirme en una muñeca, deshumanizarme y que parece ser que yo ya no siento el odio, ni padezco, ni nada. O sea, se me puede odiar, se me puede amenazar, que yo soy una muñeca, ¿no? Entonces, de esa manera es muchísimo más fácil hacerlo, ¿no? Y con Pablo Iglesias ocurrió lo mismo. Hay una cuestión que acabas de nombrar que para mí se vuelve de hecho esencial y que en mi caso, digamos, viene mucho por la acusación de antisemitismo. Nunca soy acusado de ser una muñeca, pero definitivamente soy acusado de antisemitismo. Y una de las cosas que uno inmediatamente nota si está metido muchas horas con la cuestión de Gaza es que inmediatamente cambia el foco de la historia. No estamos más hablando de 20.000 niños muertos, de los masacres de ayer anoche, claro, los nenes que fueron matados, de hecho, ayer juntando claro, leña. Ahora estamos hablando de cómo se ve Ana Alcalde y qué tipo de pulseras usa. Y de repente, creo que lo que es más pernicioso de todo esto es que, evidentemente, uno tiene el reflejo de defenderse. Entonces, de repente, hay una conversación. Ahora no es solamente que te estás atacando, es que entraste en una conversación sobre cómo te ves, o entraste en una conversación sobre si sos judío o no, o entraste en una conversación si sos de izquierda o no. Cuando la discusión, o sea, la discusión central es Gaza. Un genocidio, claro, exactamente. Yo por eso no quise entrar en ese debate y cuando decían, pero no te molesta que te llamen Barbigaza, es que como no quería hablar de eso, porque no quería que se desviara el tema, no le di importancia a eso. Y pasé a no defenderme directamente, a seguir, pues sí, pues estoy orgullosa, mientras que se hable de Palestina, y es verdad, que utilizaron mi imagen, podía haber entrado en un conflicto con ellos y estar defendiéndome, llamándole machistas, tal, pero yo creo que aquí las cosas, el que tenga un poco de sentido común, interpreta claramente lo que se me ha hecho como un ataque machista, preferían verme callada, el envoltorio, sabían que podía llamar más el mensaje con un envoltorio bonito y me vieron un peligro. Y yo, pues mira, o sea, me dieron pistas sobre mi poder y sobre mi fuerza. Y dije, sí, pues voy a utilizarlo, por supuesto. Que os asusta, que el mensaje venga en un envoltorio, que entonces queréis que me calle más, ¿no? Pues ahora hablo más, ¿vale? ¿Y qué era lo que te echaba luego la gente en cara? Que no acabarás trabajando en los programas, tú lo que quieres es visibilidad, tú lo que quieres es seguidores. Eso es absurdo porque yo venía de cuentas, solamente había que tirar un poco de historia y ya desmontabas todo ese relato. Yo venía de cuentas con millones de seguidores que en lo que metía la política me las quitaba TikTok y muchísima gente ya lo sabía y por eso hay mucha gente que no se ha dejado evidentemente convencer sobre eso. De todas formas, es también cierto, creo que la contracara es, no solamente hay gente que no se dejó convencer por eso, o sea, sos también objeto de cariño, la gente te reconoce, o sea, yo estuve con vos en Bruselas, los que te reconocieron fueron un grupo de lobistas israelíes que te atacaron inmediatamente y después se rehusaron a darme una entrevista, que yo se las iba pidiendo. Pero, aunque no se las merecen, pero bueno, vamos a combatirles. De todas formas, creo que hay que hacerlos hablar, o sea, creo que esta gente hay que hacerla hablar, especialmente porque si tenemos lobistas israelíes circulando dentro del Parlamento Europeo, esta es una pregunta para todos los que vivimos en Europa, ¿no? Pero más allá de eso, a lo que quería llegar es que vos contás la historia de haber pasado, si no me equivoco, en Túnez, que la gente cuando la gente te reconoce... Sí, no sé. Sí, yo sigo con mi lucha para adelante, me da igual que estén hablando de mí, que me ridiculicen, que saquen mi vida íntima, qué tal. Yo dije, voy a utilizar esto, lo que te digo, me puedo venir abajo, pero voy a utilizarlo para al revés, para visibilizar aún más la causa palestina. Siempre mi foco fue la causa palestina. Y yo, pues bueno, hubo momentos de bajón, es verdad que dices, ¿será que esta gente está convenciendo a la gente, me están odiando? Y mi miedo no era por mí, porque como yo te he dicho, yo soy una persona privilegiada. Tenía mi plaza fija, tengo mi casa, mi familia, prácticamente ya mis hijos medio criados. O sea, yo no temía por mi vida. Mi miedo era que me utilizasen para dañar la causa palestina, que al final se estuviera dejando de hablar de la causa palestina. O se frivolizase y se viese a los que estamos en la causa palestina como que éramos unos perroflautas, unos hippie guays, ¿me entiendes? Para mí esa era mi obsesión, la verdad. No sé por qué venía esto que habíamos... No, porque lo que te decía es que creo que hay siempre una contracara a esto, ¿no? O sea, creo que todos los que recibimos mensajes de ataques, mensajes de abuso, sí, bueno, lo de Túnez.
me has recordado. Sí, entonces yo tenía ese miedo, ¿no? De que fuera odiada. Pero fíjate, me pasó el acontecimiento este que te conté a ti en Túnez, que nuevamente se vuelven a romper estereotipos hasta que, aún así, 23 años dentro de la cultura no musulmana, todavía te quedan algunos y hasta yo pensé que podía a lo mejor pues ser víctima a lo mejor de, yo qué sé, un poquito de acoso en las calles, ¿no? Porque resultó que mi marido, cuando me fui a la flotilla, como no me dio tiempo de comprarme ropa ni nada, yo estaba todo el rato en Barcelona recaudando fondos en el concierto ese, que después nos dijeron que era en Ibiza y era en Barcelona. Entonces llevaba unos pantalones que eran enteros llenos de lana y estaba sudando, hacía un calor en Túnez increíble, como 37 grados. Y dije, bueno, yo tengo que ir a por la comida porque teníamos que comprar la comida para llenar los barcos. Y digo, bueno, yo tengo que salir, me estoy muriendo de calor. Digo, ¿yo qué quieres que te diga? Me quito los pantalones y me voy con la camisa. Y me fui con la camisa, una camisa que me venía como si fuera un vestido con minifalda. Y dije yo, ya verás, ya, aquí no pasa nada. Digo, porque total, a mí aquí no me conoce nadie, digo, aquí puedo salir como quiera. Pero nada, fue salir directamente de la barrera, levantar la barrera. Los periodistas ya me estaban esperando, o sea, los periodistas de Túnez. Yo dije, ¿pero esto qué es? Sí, tú muy viral con el vídeo en Túnez, tal. Luego pasaba por el bar, los chicos salían del bar, pasaba por una terraza, los chicos se levantaban de la terraza. Pero oye, ninguna falta de respeto, ningún insulto, o sea, para nada, era admiración, cariño, dándome todo el mundo las gracias, nos acompañaban con cánticos, o sea, nada que ver. Y entonces me planteé, digo, hay que ver que estoy recibiendo el ataque machista en Occidente, que justamente justifican el machismo para atacar a esta gente. Y resulta que al final el respeto y la admiración lo estoy teniendo en un país árabe. Digo. Es que era todo el rato romper muchos prejuicios. Te quiero preguntar sobre la flotilla. Sé que fue duro, pero una de las cosas que para mí es increíble de tu historia y creo que de tu coraje tiene mucho que ver con tus hijos. O sea, vos tenés hijos. Sí. ¿Qué edad tiene el más chico? 11 años. 11 años. 11 años, los otros 14 y 15. Y decidiste embarcarte y, digamos, enfrentarte con un velero prácticamente y las manos desnudas contra lo que es un ejército que está en medio de un genocidio. Sí. Y yo además que venía de que mi hijo lo dijo en una entrevista porque lo llamaron también del programa este luego. Y es verdad que también ni lo había pensado, pero es verdad que mi hijo justamente lo recordó y es que yo soy una persona que una de las razones por las que quería irme precisamente donde yo tengo mi plaza fija en Ceuta era que la conexión que tenemos con la península era a través de barco y yo en el barco siempre lo he pasado muy mal, o sea, muy mal. A mí el barco me afectaba muchísimo, me mareaba y otra cosa fue que tampoco... solicité un barco grande desde el principio, dije, bueno, donde me quieran meter tal, pero bueno, yo al final me metieron en un velero súper chiquitito, con también la mala suerte de que el primer día que salimos hay un temporal en Barcelona que tuvimos que darnos la vuelta y el barco prácticamente que es que daba la vuelta, o sea, yo me agarré así y lo único que me calmó fue que el capitán Adnan, la verdad que era increíble, se dio la vuelta y me dijo, no tengas miedo, no nos vamos a morir. Pero hasta ese momento yo la verdad que no contaba con sobrevivir ni siquiera, o sea, lo pasamos muy mal, fue muy duro, pero como siempre no queríamos hablar de nosotros y queríamos solamente hablar de la causa palestina. También eso nos costaba al final que estuviesen diciendo que sí estábamos de crucero, y entonces fue por lo que decidí al final dar a conocer la situación que estábamos viviendo, ¿no? Que esto no era nada fácil, pero que aún así la situación era tan urgente que no había más opciones que hacerlo. No era si podías, si no podías, si te atrevías o no te atrevías. No había más opciones. Estaban matando a los niños. ¿Ya qué más podía ocurrir? Cuando una persona se graba volando un colegio y se lo dedica como cumpleaños a su hija o como petición de mano a su novia, o sea, cuando ya vemos ese nivel de deshumanización, es que ya no hay nada más. ¿A qué nivel podemos llegar más? No había otra opción. Es también, para mí fue realmente la fuente de mucha admiración verlos ustedes hacer el trabajo que tendrían que haber hecho gobiernos. Exactamente. Ver a gente a manos vacías, básicamente cumpliendo con las funciones que gobiernos con aparatos militares debieron haber
tenido, que es mandar, o sea, de hecho, cumplir con el derecho internacional, Exactamente. el cerco de Gaza, alimentar a esos niños, salvar a esas madres, proteger esos hospitales. Exactamente. Sanciones, dejar entrar la ayuda humanitaria, una fuerza internacional incluso, o sea, muchas opciones que había para evitar que 700.000 personas hayan muerto, la verdad. Muchísimas opciones tenía. Nosotros éramos los que contábamos con pocas opciones y tuvimos que poner el cuerpo, no quedaba de otra. El trato con de los israelíes fue bastante brutal. Sí. Y lo contaste en algún momento. Ya. Me pregunto si... Iba muy concienciada, la verdad. Sabía que podía, sabía que iba a suceder, evidentemente. Me esperaba lo que fuera de ellos y sobre todo porque ya fueron preparando el ambiente, ¿no? Para que eso pudiese suceder, ¿no? Yo creo que también ahí midieron la fuerza y creo que esa batalla sí la ganamos en las calles. O sea, no se esperaban para nada que fuéramos a tener el apoyo tan grande que tuvimos en las calles y eso lo hizo frenar porque yo vi mucha diferencia en el trato que me dieron el primer día al llegar, que directamente me pegaron, me salieron de los pelos, cosa que la derecha utilizó para ridiculizarme. ¿Y dónde están tus señales? ¿Dónde esto es como cuando a una mujer la violan y le piden los moratones, le piden la rotura de cadera? Pues esto es lo mismo, ¿no? La derecha empezó a pedirnos dónde estaban los morados, dónde estaban las señales de las bridas, dónde estaba la ayuda humanitaria. Es que eso es un maquillaje, un genocidio brutal. Eso es complicidad absoluta. Cubrimiento, ¿no? Eso es totalmente. Eso es la mayor propaganda sionista que a personas que han entregado sin saber lo que les iba a ocurrir, porque ¿quién nos decía a nosotros que no fuéramos a ser más maltratados, a ser asesinados o a ser presos, presos políticos allí? Esa fue concretamente la amenaza de Ben Gvir y de los ministerios Exactamente. israelíes. Cuando su propio ministro me había subido a redes y ya me había acusado de terrorismo y de vinculación con Hamas. O sea, ¿qué creéis que puede...? O sea, ¿de verdad que eso la gente puede haber alguien que crea que tú puedes hacer eso teniendo 6 hijos y aún no teniéndolos? Y teniendo tu vida de privilegio y aún no teniéndola. O sea, quién quiere exponerse a esa situación en la que te está avisando? Porque yo me di cuenta de que lo que querían era que me bajara del barco. En el momento en el que Saif me ofreció la oportunidad de mandarme una lancha y pararme en Creta, dije no, porque es que esto es lo que quieren. Porque hubo un momento en el que me lo planteé, claro, me había subido el ministro a redes y me había vinculado con Hamas, evidentemente. Y es cierto que tu hijo también en algún momento pidió que... Mi hijo sí en un directo, que luego también pusieron, que por favor volviese, que ahí fue cuando por la noche me lo replanteé, porque, claro, yo contaba el día a día y tal, pero las noches amargas donde tú las pasas llorando, temiendo, no por tu vida, porque cuando ya eres madre no temes por tu vida, directamente temes por dejar solos a tus hijos, sobre todo a una niña que todavía no se había terminado de desarrollar y que me necesitaba a su lado todavía. Y yo decía, pero es que le voy a hacer esta gran putada a mis hijos, o sea, los voy a dejar solos, los voy a dejar con este trauma, pero la causa, sí, por delante de tus hijos la causa, sí. La causa de la humanidad estaba por encima de todos nosotros. Tu padre también, me contaste. Mi padre fue también otra de las amenazas de mi madre que más surtió efecto, porque justamente cuando ellos me separan y me empiezan a humillar, justamente es quien se me viene a la cabeza. Fíjate, no se me vinieron mis hijos, se me vino mi padre, porque mi padre dijo, no iba a dar la oportunidad ni siquiera a verme en la distancia. Mi padre le dijo a mi madre, y mi madre me mandó el mensaje, tu padre dice que si te pasa algo, se quita la vida. Y yo directamente pensé en eso. Cuando me separaron y me pegaron a una valla, a una bandera, dije, ya está, digo, de aquí no salgo, digo, y mi padre no va a dar ni una oportunidad para luchar, o sea, mi padre va a caer. O sea, directamente pensé en eso. Y ahí fue cuando me dio el ataque de ansiedad. Vuelvo a esto, pero ¿realmente pensaste que estaban a punto de matarte? Pensé 2 cosas, no sé si se puede decir aquí por el de este. Directamente, una, pensé que ellos me iban a pagar con la moneda porque ellos, muchos se acercaban, ¿no? Eran como 20 rodeándome. Y había uno muy grande con cara como de muy malo, que me asustó un montón, más que los 20 rodeándome, porque él no me conocía y le preguntó a los otros que quién era, ¿no? Yo iba interpretando un poco las palabras. Y entonces los otros le contaron que si yo había dicho algo de lo de las violaciones y tal, que se había negado las violaciones. Y yo lo que había dicho es que me cortaron en la publicidad y utilizaron eso para masacrarme, que no había datos oficiales,
y que no había pruebas contundentes de que eso hubiera ocurrido, y que conociendo la Hasbara y la propaganda israelí y que niegan un genocidio, pues yo para mí, en contexto de genocidio, no son creíbles los relatos sionistas. La acusación de violaciones de miembros de Hamas contra civiles israelíes. O sea, eso es lo que estaba puesto en duda. O sea, sí, que se hubiera violado a las mujeres israelíes. Exacto. Que evidentemente había un exfiscal que dijo que no había pruebas contundentes para poder llegar a esa conclusión. Estaban basados en los relatos de israelíes, pero y relatos de personas que han pertenecido al ejército. O sea, personas que han matado niños. Entonces yo, como tú comprenderás, tengo que cuestionar ese relato. No estamos aquí en Occidente que una mujer en la calle ha denunciado a otro de que la ha violado. No, no estamos en un contexto normal, estamos en un contexto de genocidio. Mucho del informe venía de los estudios de patología forense y de hecho de grupos que estaban asociados a otras mentiras y a otros elementos de desinformación, como los 40 bebés decapitados. Exactamente, otro bulo también, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si te ponen en los medios, en hora prime, una y otra vez, las violaciones son mentiras, las violaciones son mentiras, y ellos, Amnistía Internacional lo reconoce, Amnistía Internacional lo reconoce, los Hamas son terroristas, y te lo ponen 100.000 veces para crear un constructo social ahí en las personas y que la gente al final, y luego unido a Barbie Gaza, y la gente, claro, para generar un odio sobre mí, ¿no? Y al final, maquillar a los israelíes. ¿Cómo? ¿Pensaste que te iban a violar? Exactamente, yo entonces lo que pensé que lo primero, o sea, pensé que iba a pasar bastantes años en la cárcel, pero lo peor es que pensé que me iban a estar torturando, evidentemente, y cuando le vi la cara a este hombre que le dijo eso, él hizo el gesto de escupirme y me miró fijamente como diciendo, ahora te vas a enterar, ¿no? O sea, me miró fijamente a los ojos y yo ahí sentí, o sea, es que se me pasó el mundo encima, lo sentí clarísimamente. Sentí clarísimamente que se me iba a castigar de esa manera. Y entonces, pues, la verdad que entré en crisis de ansiedad, si te digo la verdad, sí. Pero bueno, aún así no me arrepentí en ningún momento de ir porque dije, bueno, si tiene que servir mi vida o mi cuerpo para que sea la tumba de este sionismo, pues que así sea, la verdad. Los días que siguieron, el trato, dijiste que fue más liviano, probablemente porque empezó a haber presión internacional. Sí, yo ahí es donde noté, nadie sabíamos nada, todos decíamos, ¿qué estará pasando en las calles? La gente se está movilizando por nosotros, un poco acojonados, ¿no? De decir, esperemos que la gente se mueva y no nos dejen aquí, ¿no? Porque el escenario era rodeados de muros gigantes de hormigón que no daban pie ni a que vieras prácticamente el cielo, y luego escuchábamos los aviones pasar sobre nosotros, porque estábamos pegados a Gaza, ¿no? Estábamos a unos pocos kilómetros de Gaza y veíamos los bombarderos pasar. Y el escenario era, no existía ningún derecho, o sea, ningún derecho, ni los derechos que tienen los presos. No existía dar una vuelta por el patio, una llamada telefónica, un soporte diplomático. No existía ningún derecho allí. Entonces dijimos, bueno, la vida en esta situación es muy, muy, muy chunga. Esperemos que la gente esté en las calles. Teníamos esa esperanza, esperemos que la gente esté en las calles, ¿no? Y que esto sirva también para visibilizar cómo viven los palestinos, ¿no? Que si esto lo hacen con nosotros, que somos europeos y que somos socios, imaginaros lo que hacen con los palestinos, que están reducidos a ni animales, ¿no? Están totalmente deshumanizados. Y entonces lo notamos por eso, ¿no? Yo sobre todo en mí y mi persona, porque como yo ya sabía que me conocían, ¿vale? A mis compañeros, algunos de ellos, pues supongo que no, porque a Greta sí, por ejemplo, la conocían, a Tiago también, a Yasmín también, pero había muchas personas allí que no las conocían, que no podían ver ese grado de diferencia que yo sí noté. Porque claro, yo pasé de que me salearan de los pelos, de que me insultaran, de que me separaran, de que me denigraran, de que se hicieran selfies conmigo, a de repente saludarme, decirme si era Hanan, la del TikTok, decirme que habían visto el vídeo mío bailando, sonriéndome. Luego me llevaron a una furgoneta donde me ofrecieron hasta agua, a mí, y yo le di a mis compañeras. Después los vi en su rincón viendo mis vídeos, o sea, era como un cambio total. Dije, uy, esta gente ahora no se atreven como... sentí que no se atrevían como a tocarme como me habían pasado en el primer día que se atrevieron a pegarte, ¿no? Entonces dije, la gente está en las calles. Uno se imagina que en ese momento ya estarían al tanto de que ibas a ser liberada, o sea, y que ibas a contar historias, ¿no? Uno imaginaría.
también puede suceder eso o efectivamente, ¿no? O que, como toquemos a esta o le pase algo o lo que sea, ¿no? Se va a armar más en las calles o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que nos empezaron a tratar bien porque veían que su estado peligraba, evidentemente. La gente ya se levantó contra Israel directamente. Y eso fue, creo que, una de las cosas más notables. Escuché una discusión en Madrid de gente que decía, gente que venía básicamente del activismo diciendo, bueno, al final la flotilla no tuvo ningún efecto, fue algo únicamente cosmético. Y la verdad que pienso que 2 millones de personas en las calles de Italia, la vuelta, la reacción pública, la gente entendiendo repentinamente que los gobiernos no iban a hacer nada, horrorizados, viendo que de hecho había civiles que lo podían hacer, que podían poner, no en jaque quizás, pero definitivamente poner una presión increíble diplomáticamente y a nivel internacional sobre Israel fue notable. La verdad que es algo por lo cual yo todavía sigo agradecido por lo que hicieron. Sí, pero hay una parte en la que te sientes un poco culpable porque dices, bueno, también ahí fue donde rápidamente se armó el plan falso este de paz porque vieron la presión en las calles y que había que silenciar eso como fuera, ¿no? O sea, es que también causó el efecto contrario. Vale, hay mucha gente que se ha quedado unida, porque yo ahora mismo estoy dentro de Global Movement to Gaza, y hay mucha gente que ha descubierto a través de la flotilla la causa palestina, ¿no? Porque cada uno no lo hemos conocido en nuestra vida, pero es verdad que cuando tú ya la conoces te marca, ¿no? Porque dices, joder, tío, o sea, que están exterminando en directo a unas personas, a un pueblo entero, y hay un estado de apartheid, que es lo peor, y tenemos las embajadas abiertas y tenemos relaciones con ellos, y hay un estado de apartheid ahora mismo, da igual, aunque no haya bombas. Y seguimos comprándoles y vendiéndoles y dándole parte de nuestros impuestos y seguimos haciendo tratos de ciberseguridad. Claro. En los poquitos minutitos que nos quedan, pocos minutos que nos quedan. Porque hablamos mucho. Hablamos mucho. La conversación siento como que la empezamos en el tren en Bruselas y nunca se terminó, lo cual a mí me pone muy, muy contento porque siento que así se construyen las amistades. Que te quede claro. Te quería preguntar, ¿cómo ves el estado de situación en este momento? Digamos, ¿te has vuelto más pesimista? ¿Sentís más optimismo? ¿Sentís que claramente sigue siendo un estado de situación catastrófico? Pero siempre mantengo la esperanza, como estudiando la historia ha ocurrido, ¿no? Otros imperios han caído. Mantengo la esperanza en la revolución. Para que haya un cambio tiene que haber revolución y creo que es muy importante lo que justamente está sucediendo ahora, lo tenemos que ver como una esperanza, porque sí, cuando vemos el poder económico de Israel, ¿no? Es verdad que se te quita la esperanza y dices, ¿cómo vas a conseguir un Estado de Palestina si ni siquiera puedes cerrar una embajada aquí en España? O sea, ahí se te quita un poco la esperanza cuando ves el poder de Israel. Pero también soy consciente de que su primer apoyo, ¿no?, es Estados Unidos y que creo que justamente al final lo que allí se permitió, ¿no?, ha causado estas consecuencias en Estados Unidos que pueden hacer que su pueblo despierte, ¿no? Porque Estados Unidos es un pueblo que ha permanecido durante mucho tiempo dormido y si hemos llegado a esta situación, ¿no?, de injerencias en el resto de los países es porque su pueblo ha estado muy dormido, ¿no? Yo he tenido compañeros de piso mío estadounidenses que se creía que aquí íbamos en burro y que no teníamos ni luz, con una distorsión completamente de la historia, un desconocimiento del resto de los países brutal, ¿no? Que les ha hecho creer siempre a ellos que eran superiores, que estaban más desarrollados y que, por así decirlo, nosotros, muy una ideología darwinista, ¿no? Que estábamos menos preparados y por eso vivíamos peor, ¿no? Y no por al final que ellos habían prácticamente expoliado los países o que crean guerras y los desestabilizan para mantenerse en la hegemonía mundial. Entonces yo creo que hay un pueblo ahí que despierta, sí, porque le está tocando a ellos, y yo creo que ahí tenemos que embarcarnos en esa revolución y apoyarla, porque si eso cambia, puede cambiar el resto del escenario. Hanan Alcalde, te agradezco muchísimo, es muy lindo verte de vuelta. Espero que tengamos algún otro tren en el que conversar de política y bueyes perdidos, como dicen, Por en supuesto. Bruselas o en España o en Berlín.
¿Una Argentina? En Argentina. No lo tengo planeado por el momento. Es de donde más me En las llegan. próximas elecciones tenemos que ir a Argentina. Sí, es de donde más a hacer recibo campaña. amenazas de muerte, con lo cual es el lugar donde realmente pienso que mi vida estaría más en peligro. Sí. Amenazas de muerte me han llegado hasta de ex ministros de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual me da un poco de... Me genera pausa, como dicen en inglés. Sí, bueno, pero que si tenemos miedo, ellos vencen, así que Sí, es siempre hay que cierto. tener calma. Es cierto. Te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo enorme y veamos en dónde nos encontramos la próxima vuelta. Gracias a ti por esta oportunidad, compañero. Un abrazo. Un abrazo enorme.